Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Te damos gracias, Padre eterno, en esta mañana, por la bendición que nos das de poder estudiar, Padre, la paracha Mishpatim. Te damos a ti la gloria, la honra y esta bendición que nos has dado de poder estudiar esta semana, esta paracha. Te damos muchísimas gracias. Amén. Bueno, hermanos, aquí como ven en la pantalla, estamos en la paracha Mishpatim y acá tengo algunos apuntes. Esta paracha en especial ha sido una gran bendición para mi vida. De verdad me han encantado esa paracha y la entendí como no la había entendido en otras veces, amén. Y vamos aquí a comenzar. Esta paracha está desde Éxodo 21, capítulo 21 hasta el 24:14, pero vamos a tocar prácticamente casi un capítulo entero y una parte del capítulo 22, ya que es bien largo. En total son 57 juicios que el Eterno describe en esta paracha, y es un poquito larga, pero lo más relevante que he podido capturar vamos a hablarlo en esta mañana. Amén. Ahora, dice leyes sobre los esclavos. Acá también tengo la Biblia abierta. Y el Eterno, después de haber dado su Torah, sus mandamientos, él comienza a dar leyes. Y vemos aquí que el Eterno sigue hablando y regula aquí las leyes o ¿cómo se dice? Eh, los derechos de los esclavos, ¿no? Y cuando nosotros leemos aquí las leyes sobre los esclavos, a veces las personas que no estudian la Torá y no se profundizan más en lo que el Eterno habla acá, piensan que estas leyes son abusivas. Pero en realidad, cuando nosotros vamos buscando y vamos indagando, como escudriñando la palabra, vemos que estas leyes son unas leyes de amor, son unas leyes que defienden a aquellos que no tienen la oportunidad de ser defendidos. Incluso hay la igualdad entre la justicia, entre las leyes que se debe de tener entre los niños, hombres y mujeres, ese respaldo que uno tiene que tener. Amén. A veces asumimos que la pena de muerte es cruel, ¿no? Porque asumimos que somos más justos que Dios, y justamente en estas leyes también vamos a ver estas cosas, ¿no? Pero las leyes del Eterno son justas, son buenas, son santas. La pena capital muchas veces ha limpiado la sociedad de aquellas personas que deliberadamente lastiman al punto de asesinar, ¿no? Y la Biblia dice que la persona que mata o quita la vida a otra persona, que es a imagen de Dios, merece la pena capital, ¿no? Porque dice la palabra en el libro de Génesis 9:6, si más no recuerde, que el que derrame sangre de hombre, por el hombre será derramada, porque a imagen de Elohim lo creó. Entonces, vemos que acá las leyes de justicia del Eterno. Y acá dice, estas son las leyes que le propondrá. Cuando nosotros lo leemos en nuestra Biblia, en este caso yo tengo la Reina Valera, dice que le propondrás. Pero cuando nosotros vamos y leemos, indagamos, cuando leemos, escuchamos esta palabra de proponer, es como si le dijeras a una persona, oye, te propongo esto, ¿no? O te doy la opción de escoger, pero no, el Eterno aquí está diciendo, les darás estas leyes, Hamish Patim, leyes, aquí se refiere a juicios. Estas palabras que lo vemos en hebreo, las que están en rojo es mishpat, que significa juicio, ha es los juicios, y in es en plural, Hamish Patim, el poder, el poner, el decidir estas leyes. Tú vas a decidir, vas a poner estas leyes a mi pueblo y ellos se van a regir por estas leyes, Hamish Patim, estos juicios. Entonces, dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá. Ahí nosotros cuando leemos esta palabra podemos inducir que el Eterno está diciendo así, que podemos comprar siervos. No, acá dice si pondrares, si comprares. Está diciendo, no es que tú tienes que comprar, no, dice, cuando compres, siervo hebreo, cuando esto sucediera, si comprares o tuvieres un siervo hebreo, 6 años servirá, más el séptimo saldrá de gratis. Ahora, habían tres condiciones en las cuales el hombre podía caer para ser un siervo. Uno podría ser la pobreza, en que haya caído por deudas, endeudamiento. Otro porque de repente robó y al descubrirlo lo pusieron por siervo, porque hay una ley más abajo, lo vamos a ver, que si alguien robaba y se encontraba eh, el robo en sus manos, él devolvía el robo y si no tuviera con qué pagar, tendría que ser siervo, esclavo. Amén. Ahora dice, saldrá de balde. Esta palabra de balde, que ese yese, saldrá, laja, lajchi,
dice para libertad, de gratis. Sería, saldrá de gratis. ¿Por qué? Porque ya le trabajó 6 años y al 7.º año tenía que ser libre. Incluso le pagó más de lo que le debía pagar y tenía que salir libre. Ahora, cuando el siervo salía a libertad, él no salía con las manos vacías, sino que el jefe le tenía que dar a esta persona de sus ovejas, de lo mejor de su ganado, para que esta persona, como diríamos hoy día, como una capital, para que esta persona pudiera emprender y tener una mejor vida, ¿no? Ahora, leyes sobre los esclavos. Ahora, si entró solo, solo saldrá. Si tiene mujer, saldrá él y su mujer con él, y si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Si el siervo dijere, yo amo a mi señora, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le orará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Ahora, vemos aquí que las leyes sobre los siervos o los esclavos en el tiempo del Eterno no era como esas leyes como esas leyes que vemos sobre los esclavos antiguamente, ¿no? Que los tenían en cadenas, que los vendían, porque la palabra también aquí regula de que uno no puede vender y esclavizar a su prójimo, está prohibido. Dice que aquel que hurtare o que robare, que secuestrare a una persona también será muerto. Entonces está prohibido. Nosotros vemos aquí, en el contexto de estos juicios, de estas leyes, vemos que si la persona ha caído en pobreza, y lo vemos también en ejemplos en el libro de Nehemías, también lo vamos a leer, vemos que si esta persona ha entrado como siervo a la casa, y dice, si entra solo y si tenía mujer, saldrá él con su mujer, serán libres al 7.º año. Si su amo le hubiera dado mujer, ¿cuál era la perspectiva del que entraba como siervo? ¿No? Era que si el amo le da mujer a este siervo, era como que si le daba la hija al siervo, ¿no? Ya no era en sí siervo, sino que iba a ser pariente, porque la hija se iba a casar con este siervo. Entonces, si él decía, yo quiero ser libre al 6.º año, él podía salir, pero si él decía, yo amo a mi señor y a mis hijos, y a mi mujer y mis hijos, no saldré libre. Él tenía que tomar una decisión, ir a la puerta de la ciudad y le iban a poner como un arete. Pero ahora, también habrían dos casos. Puede ser que el amo le dé la hija como esposa, o podría ser que también le dé otra sierva como esposa. Ahora, ¿por qué no podría salir la sierva? Porque la sierva también tenía que cumplir sus años de servicio. Puede que le dé el 3.er año, todavía le faltaban 3, entonces iba a seguir siendo todavía sierva en la casa de su señor. Pero en el caso de que el siervo dijera, yo amo tanto a mi señor, porque en el tiempo de que se dieron estas leyes, el amo pues trataba mucho mejor que, 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 que a, que a sus hijos, al esclavo. ¿Por qué? Porque les daba de todo, lo decía el Eterno, que le tenías que cuidar, lo tenías eh, que dar lo mejor de tu casa, incluso tenía que descansar, lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, que aún los siervos tenían que descansar en Shabbat. Entonces, si él decía, yo amo a mi Señor, no voy a salir, entonces él se iba, hacía este procedimiento, tenía el tiempo de pensarlo y decía, yo voy a quedarme en esa casa. Y si el amo le hubiese dado la hija, entonces él iba a ser pariente de la casa. Entonces, esa brecha de sociedades se iba a cerrar. Si de repente este hombre había entrado con una deuda y no tenía dónde caer, entonces el amo le ayudaba a subir de nivel para que aún ya no sea siervo, sino que sea pariente. Ahora, nosotros, aquí hay algo hermoso, porque nosotros también éramos esclavos del pecado. Dice que todos somos esclavos, no sea por cualquier pecado que hayamos cometido antiguamente sin estar en Yeshua. Entonces, ahora hemos venido a ser siervos de la justicia, y este es algo muy bonito, porque dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, este es Romano. Sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, sea para la obediencia, para justicia. Pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nosotros antes éramos esclavos
del pecado, de la mentira, de todos los pecados que pueda haber. Pero ahora hemos venido a ser siervos de la justicia. Hemos venido a ser siervos en la casa de Adonai. Y entonces ahí, siendo siervos de la justicia, tenemos, como se dice, nosotros que tomar la decisión. Si quedarnos con el Eterno para siempre o irnos. Amén. Ahora, ya nosotros no vamos a ir a la puerta a que nos hagan una lesna, porque ya nuestro Yeshua se fue a la puerta y a él también lo horadaron. Dice que le horadaron sus manos y sus pies. Entonces, él tomó nuestro lugar y nos ha hecho libre. Somos nosotros los que vamos a tomar la decisión de quedarnos con él y ya no ser siervos. Vamos a ver más adelante. No, dice que vamos a ser siervos ya no del pecado, sino de la justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de nuestro Adonai, como Él nos ha mandado. Entonces, como dijo Yeshua, si me amáis, guardad mi mandamiento. Los hombres por naturaleza somos esclavos del pecado y tenemos la oportunidad de escaparnos a través de nuestro Yeshua, que nos ha dado libertad. Amén. Dices, leyes sobre los esclavos. Seguimos en el versículo 7. Cuando alguno vendiera a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Y si no agradara a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender al pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia y sin dinero. Ahora, nosotros cuando leíamos, de verdad, cuando yo leía este pasaje bíblico, me decía, oye, cuando alguno vendiera, o sea, que antes vendían a sus hijas, en realidad no. Nosotros vemos un ejemplo en qué, por qué pasaban estas cosas. ¿Qué pasa? Que de repente la familia se quedaba en ruina y tenía deudas, entonces ellos se hacían siervos y por ende, como todavía no podían pagar su deuda, los hijos también se hacían siervos. Y este sentir de hacerle siervo a las hijas era con el objetivo de que el dueño diera a su hijo por esposo a la hija que era sierva, para que como que el nivel sociológico pudiera crecer y la deuda pueda disminuir y ellos también pudieran ser libres. Ahora, vemos este ejemplo en Nehemías 5:3, dice, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas, y ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunos de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. En este tiempo no se estaba cumpliendo lo que era la ley. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Que la Torah dice que si entraba como sierva, 6 años iba a trabajar y al séptimo tenía que salir libre. En el tiempo de Nehemías no estaban cumpliendo eso. Ahora, también dice, nosotros también tenemos esta palabra que es en el año de jubileo, que después de los 49 años, en el 50 año tenía que salir libre. Si ella entraba faltando un año al año de jubileo, el año de jubileo tenía que salir libre. Ahora, cuando vemos este contexto y sabemos que de repente ellos han caído en servidumbre por deuda, y si el hijo del dueño la hacía esposa, dice, ya no iba a ser tratada como sierva, dice, mas si le hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. No la iba a maltratar, la iba a tener como hija, y no la iba a tener como sierva. Y si él decidía darle carta de repudio, o ella también decidía ser libre ¿por qué? Por estas tres condiciones que no le estaba dando, entonces ella tenía que salir no como sierva, sino como hija, como señora, con todas las leyes que el Eterno le estaba dando. Ahora, Pablo se dice que era siervo de Adonai, dice Pablo, siervo de Adonai, de Yeshua HaMashiach, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Elohim, el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Acá lo podemos ver en el griego. Dice Pablo, esclavo. Cuando nosotros vamos a la palabra esclavo, dice doulo. La palabra doulos
habla de un esclavo que no puede incluso ni decir nada. O sea, él simplemente obedece y es esclavo. Pablo se decía que era esclavo de Adonai. Amén. Y esta palabra, que nosotros vemos aquí, también nosotros ahora somos doulos de Yeshua, pero la meta es no ser doulos, esclavos, sino ser amigos. Lo vemos más adelante, es maravilloso. Ahora, nosotros hemos caído en calidad de siervos. ¿Por qué? Porque teníamos una deuda, habíamos pecado, nuestro pecado no lo pagaba nadie, nuestra justicia no era mayor. Entonces, Yeshua nos compró, y esto es algo grandísimo. Vamos a entenderlo más adelante. Y acá, como dice, ¿no? Hemos caído en calidad de siervos a la casa del novio, porque Yeshua es el novio. Y como lo hemos visto un versículo antes, que si la hija era tomada por esposa por el hijo, ya no iba a ser esclavo, sino que iba a ser hija, iba a ser esposa, iba a ser señora. Así también nosotros tenemos la oportunidad de ser también tomados como novios, ¿no? Y eso va a depender mucho de nosotros. Amén. Y aquí hay algo muy hermoso que es emocionante, me pareció tan emocionante porque dice aquí la Torá en el libro este está en Oseas, no está en Oseas 2:16, dice, aquel día afirma el Señor, me llamarás, ratito, esposo mío y no me llamarás más mi Señor. Entonces, siguiendo el ejemplo que nosotros vemos, nosotros hemos caído en calidad de esclavos, estamos en la casa del amo, y ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser llamado novio. Y acá dice el Eterno, en aquel día dice el Señor, me llamarás Ishi, mi esposo, mi marido, lo vemos aquí, en esa palabra, Ishi, mi marido. Y ya no me llamarás Señor. El Eterno nos está invitando a nosotros a que no tan solo seamos siervos, que no tan solo seamos doulos, que no tan solo seamos amigos, sino que tengamos una intimidad más allá y que seamos esposos, esposa, la novia de Yeshua. No, hay una enseñanza que casi siempre la escucho y la vuelvo a escuchar, que es de Jean Stay, que dice la novia de Yeshua, ¿no? Porque a veces cuando estábamos en el cristianismo pensábamos que todos eran la novia, todos son la novia, todos, pero ¿dónde quedan los invitados, el amigo del novio, el amigo de la novia? ¿Dónde están, no? Entonces, nosotros estamos en calidad de siervos en la casa del novio, pero el Eterno nos está invitando a ser llamada esposa. Y que en este tiempo ya no le llamemos Señor, sino que Él sea nuestro esposo, que Él nos tome, porque Él ha pagado el precio. Amén. Y acá se me pasó. Dice, como el Padre, dice Yeshua, este está en Juan 15:9, me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. El Eterno, nuestro Yeshua HaMashiach, dice que Él nos ha amado. Por ese amor Él nos ha libertado y nos está invitando a ser novios. Dice, yo no os llamaré siervos, doulos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque las cosas que oí de mi padre os he dado a conocer. Éramos siervos, ahora somos amigos, pero la meta no es ser llamado siervo, sino es ser llamado esposo. Amén, Baruch Adonai. Ahora dice, leyes sobre los actos de violencia. El que hiere a alguno haciéndole morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Amén. Hay unas cosas que he resaltado acá que dice, sino que Elohim lo puso en sus manos. A veces sí es inexplicable, a veces cuando hay accidentes y muchas veces decimos, no, bueno, ya hasta ahí era su día o ya Dios lo puso en sus manos y murió, ¿no? Entonces, acá nos señalan que si alguien hiere con alevosía y ventaja a una persona, tiene que morir. En este caso, el primer versículo es una persona que asesina a otra, ¿no? Y hoy en día vemos tanto secuestro, tanta gente mala que hace tantas maldades y mata y sin temor. Entonces, si aplicáramos estas leyes hoy en día, estuviéramos más libres de tanta violencia.
pero por cuanto creemos que nuestra justicia es mayor que la de Dios, entonces hoy en día tenemos todas estas cosas que vemos hoy en día que la gente mata con alevosía en ventaja y muchas veces vemos tanto horror en las noticias, ¿no? Ahora, pero si por A o B una persona mata a alguien y no tenía de repente una intención mala contra él porque de repente lo hirió, lo podemos ver en el número 3522 donde hay ejemplos, ¿no? Dice que el Eterno había dicho que esta persona podía huir a una ciudad que era la ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque la ley dice que si que había una persona que podía cobrar la sangre de la persona que había muerto, y si no se hacía eso, como se dice, muerte tras muerte comenzaba a suceder porque había en esa familia el querer vengarse de la muerte de su ser querido, y entonces ahí comenzaba a haber una guerra familiar entre familias. Entonces Adonai decía, si no había intención, que se vaya a la ciudad de refugio. Si era con alevosía y ventaja, esta persona tenía que morir. En números 35-22 dice, mas si casualmente le empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Ahí habla del vengador de la sangre. Y la congregación liberará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a la ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio, en lo cual se refugió, y el vengador de la sangre la hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matara al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá habitar hasta a que muera el sumo sacerdote. Después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de posesión. Vemos que el homicida huyó y estuvo en la ciudad de refugio y tenía que esperar hasta que el sumo sacerdote muriera. Y ahí también hay una enseñanza espiritual, ¿no? Que el sumo sacerdote, nuestro Yeshua HaMashiach, murió por nosotros y nosotros hoy en día somos libres a través de él, ¿no? Entonces, vemos aquí que el Eterno comenzaba a regular estas leyes para que hubiera justicia. A ver, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo, dice, y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Y este de aquí también es algo que me pareció muy curioso, porque decía, ¿cómo que para que, dice, lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera? ¿Por qué dice de mi altar lo quitarás? Dice que los fenicios, los sirios y entre otros pueblos en la antigüedad hacían altares para los homicidas. ¿Y qué es lo que pasaba? Si alguien mataba con alevosía y ventaja, entonces este homicida iba y se podía refugiar en los altares que habían levantado ellos, y ahí tenían provisión. Pero Adonai dice, de mi altar lo quitarás. ¿Por qué? Porque aquel que había matado con alevosía y ventaja, la sentencia es muerte. Y lo podemos ver nosotros en el libro de Segunda de Reyes 2:29, un ejemplo de lo que había pasado, ¿no? Dice, y vino la noticia Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Adonai y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Adonai y que estaba junto al altar. Entonces envió a Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Adonai, y él le dijo, el rey ha dicho que salga. Y él dijo, no, sino que moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dice Joab, y así me respondió. A ver, creo que no le he puesto aquí lo que sigue. A ver, déjeme buscarlo. Segunda de Reyes 2:29. Segunda de Reyes 2:29. Y él me respondió, primero. Es Primera de Reyes, hermano. Rápido. ¿El celular? Sí, sí, Primera de Reyes. 2:29. Acá está.
Y dice, y entró Benaí al tabernáculo de Adonai y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo, así dice Joab. Y así me respondió. Y el rey le dijo, haz con él como ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Vemos aquí que Joab había hecho muchas maldades en el tiempo del reinado del rey David, ¿no? Y él estaba pidiendo misericordia. Pero vemos que muchas veces el Eterno, como es justo, él no había escuchado el ruego de las personas que también le pedían a él misericordia, sino que él mataba con alevosía y ventaja. Entonces el Eterno le paga conforme a su obra. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre se derramada, porque imagen de Dios lo creó el hombre. Entonces Adonai es justo cuando hace su sentencia. Y Benaí y Joab había sido muy injusto en el reinado del rey David. Amén. El que hiera a su padre o a su madre, ese también es algo muy asombroso que dice, el que hiera a su padre o a su madre morirá. Ahora, la palabra para, dice, el que hiere, dice, morir, morirá, dice, umakhe. Esta palabra que está en hebreo, falta, es que es esta, el que hiere, que es esta palabra, cuando nosotros lo ponemos en el español es afligir, destruir o combatir. Entonces, el que aflige, el que destruye, el que combate a su padre y a su madre, dice la palabra que está aquí, mok yuma, morir, morirá, que es el infinito tautológico, es una repetición y es algo que el Eterno está diciendo, definitivamente va a morir el que aflige, el que destruye, el que combate a su madre y a su padre. Ahora, el Eterno también nos dice cómo tratar a nuestros hijos. Dice hijos, y también nos dice que los hijos también les recomienda en el libro de Colosenses 2:21, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, el Eterno también nos da direcciones para que nosotros podamos ser como padres justos con nuestros hijos, ¿no? Puede ser que se equivoquen y nosotros tenemos que tener esa paciencia, esa sabiduría para corregir. Nosotros tenemos 2 hijos. Yo tengo un carácter un poco fuerte, entonces tengo que comenzar a regular y ver cuál es lo justo, ¿no? Porque si ha hecho mal, sí merece un castigo, pero si de repente se equivocó y de repente lo hizo sin intención, no debemos exasperarlo para que no se desalienten, no ser injustos y pegarles por algo que ellos no tuvieron esa intención. Entonces, no, ahí también nos da el Eterno ese consejo, ¿no? No provoquéis a ir a vuestros hijos, y mucho más cuando son adolescentes, ¿no? Yo todavía no tengo adolescentes, nuestro hermano José López tiene más experiencia, pero también tener ese consejo de Adonai para poder criarlos con disciplina y amonestación del Señor. Ahora, dice, asimismo el que robare una persona y lo vendiera, aquí estamos hablando ya de secuestro, y si fuera hallado en sus manos, morirá. Muchas veces hoy en día escuchamos mucho de secuestros, ¿no? Y a veces las personas entran a la cárcel y lo sacan a los 3 días, a los 5 días y no pasa nada. Si nosotros aplicáramos esta ley, y esta ley está vigente, aquel que nos diga que la ley no está vigente, es porque no conoce la palabra. Que nosotros no la podamos hacer hoy día, no quiere decir que no está vigente, porque para el Eterno, esa persona que hace esto, que roba a una persona, que secuestra, que maltrata, para Adonai está muerto. Amén. Entonces dice, esta palabra también está determinada en Deuteronomio 24:7. Dice, cuando fuera hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, hijos de Israel, y le hubiera esclavizado, aquí vemos que el Eterno está en contra de la esclavitud. Y cuando vemos este capítulo, estamos viendo la regulación y los derechos que también tiene un siervo, que en ese tiempo era conocido como esclavo. Dice, el que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, hijos de Israel, y le hubiera esclavizado, lo hubiera vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal del medio de ti. Por cuanto hoy día no quitamos el mal del medio de nosotros, estamos así. Ahora, ¿qué significa esta palabra?
o cómo es esta palabra, dice, dice secuestro, que es lo mismo cuando dice en Éxodo, no, no robarás. Cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 20, me parece que está ahí en versículo 10, 12, dice, no robarás, está hablando de esta palabra, nah, que quiere decir robar o hurtar. No secuestro, no robarás, es el mismo término. Dice, igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Amén. Cuando fuera hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiera esclavizado, lo hubiera vendido, morirá el ladrón y quitarás el mal de medio de ti. Y en el versículo 17 dice, igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Esta palabra que dice maldijere, eh, mekalel, dice el que maldijere. En el hebreo nosotros estamos viendo que kalel es despreciar, hacer liviano, hacer pequeño. Ahora, la palabra dice en el Éxodo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Elohim te da. Honrar es la palabra kabeb, que quiere decir hacer pesado. Y la palabra kalel quiere decir maldecir, hacer ligero. Cuando nosotros hacemos ligero a nuestros padres, le quitamos el valor, le quitamos lo que ellos son, nosotros estamos maldiciéndolo, estamos haciéndolo pequeño. Y ese acto de hacer pequeño a nuestro padre, a nuestra madre, tiene como consecuencia delante de Dios el morir. El Eterno dice, aquel que levanta la madre a su padre, aquel que hace pequeño a su madre y a su padre, la única sentencia que tiene es morir. Hoy en día no matamos, pero para el Eterno esa persona está en esta condición de muerte. Amén. Ahora, vamos a ir al, dice, si Dios es Padre, la blasfemia contra el nombre de Adonai, dice, tiene el mismo castigo. Y lo podemos ver en el libro de Levíticos, que está aquí, en el libro de Levítico 24, 10, acá lo tengo del versículo 11, y había un hijo de una mujer cananea que estaba peleando con otro, y en el versículo 11 dice, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo, Kelal, lo hizo pequeño. Entonces llamaron, dice, a Moisés y a su madre, y la madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra a Adonai, y Adonai habló a Moisés diciendo, saca el blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Ahora, nuestro Adón, nuestro Abba es padre, y lo podemos leer en el libro de Malaquías 1:6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice Adonai. Y si nosotros leemos este libro maravilloso de Malaquías, vemos más adelante que dice, yo os he amado. Y está hablando un pueblo que se está portando mal como hijo. Y este pueblo no está honrando a su Señor, a su Adón, a su Abba. Y él dice, si él es padre, la sentencia que él da es, ¿qué dice? Morirá, la muerte. Y ahora, este joven, no sabemos por qué blasfemó el nombre de Adonai, pero él estaba hablando, maldiciendo, estaba blasfemando el nombre, la autoridad, faltándole respeto a nuestro Adón. ¿Y cuál era la sentencia? Morir. Y vemos aquí en el libro de Levíticos que la sentencia fue morir. Amén. Ahora, en el versículo 18, dice, además, si alguno riñere, dice, y uno hiriera a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, y si se levantare, anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Ahora, esa palabra para, aquí está, me parece. Pero si, ya. Y si alguno hiera a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Ahora vamos a ver esta palabra. Esta palabra que dice que o estuvo sin trabajar, en el hebreo es shiksto, que quiere decir tiempo perdido, por lo que estuvo sin trabajar.
Entonces, si hubiera una riña y entre los dos él no pudo trabajar, no se murió, pero no pudo trabajar, entonces esta persona que él hirió tenía que satisfacer su alimento, la condición de bienestar para que esta persona se pudiera recuperar y será absuelto, dice. Ahora, en el versículo 20, si alguno hiera a su siervo, a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado. Dice, y esta palabra dice, porque es de su propiedad. Esta palabra a veces dice, oye, ¿qué es su propiedad? O sea, sí, ¿no? Esclavo, ¿no? Y a veces decimos, oye, ¿cómo va a ser esto justo? Pero cuando nosotros nos vamos en hebreo, es diferente, porque dice, si sobreviviera por un día o dos, ¿y qué es lo que pasaba? Cuando dos personas se peleaban y al segundo día, porque ahí dice estar de pie, acá lo podemos ver, la palabra está de pie, es en esta parte, Yakmok, quiere decir estar de pie. Si esa persona simplemente riñeron y estuvo de pie, pudo hacer sus cosas normales y no murió, entonces no iba a haber castigo. ¿Por qué? Porque si el amo mataba al siervo, el castigo cuál era? Muerte. Esa es la palabra. Si alguien mata a alguien, tiene que morir. Entonces, si esta persona solamente estuvo en una pelea y podía caminar normal, es porque estaba bien. Pero si después de 2 semanas se moría, entonces tampoco era culpable el amo. ¿Por qué? Porque antes, como no había medicina, la persona que tenía un daño interno al primero o segundo día simplemente se moría. Entonces, acá vemos que el Eterno también... Amén. Seguimos. Amén. Ahora, dice, además algunos riñere, un momentito, y no hiera a su prójimo con piedra o con puño, y este no muriere, pero cayere en cama, y si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto del que hirió, solamente la satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le cure. Esta palabra es chisto, que quiere decir por lo que no, por lo que estuvo sin trabajar, o tiempo perdido, ¿ya? Ya habíamos visto esto, y vamos a seguir. Dice, si algunos riñeren o hieren a una mujer embarazada y éste abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgar en los jueces. Ahora, también al leer este juicio, nosotros podemos entender como que el niño no tuviese derecho, pero cuando nosotros vamos al hebreo, también esta palabra abortare, que está por aquí, dice, ve, Yahu, Yela, Yela Doha. Esta palabra que dice, le dejó el fruto, o acá, nos vemos acá que sale el fruto o sale el hijo. Ahora, vemos aquí un panorama donde la mujer estaba embarazada y riñeron y dio a luz antes de tiempo, pero el niño salió bien. ¿Por qué? Porque si el niño muere, hay una sola sentencia. Dice, si alguno mata a una persona, él también tiene que morir. Entonces, si a esa persona dio a luz antes de tiempo, pero el niño está bien, entonces dice, tendrán que ir a los jueces, acá vemos acá, y el padre pondrá, dice, que la pena para que pueda el hombre pagarle por haber hecho que su esposa diera a luz antes de tiempo, ¿no? Vemos acá también que el Eterno le está dando derechos a los niños no nacidos. Vemos aquí que el Eterno también está resguardando la vida de un niño que aún está en el vientre, un niño que está no nacido. Vemos también esta ley tan justa, ¿no? Y que el Eterno está defendiendo a un niño que está en el vientre. Hoy en día también podemos ver que no se cumple estas leyes, ¿no? Porque incluso hay en países que hasta los 9 meses una persona puede matar a su hijo en el vientre, porque así se dice, ¿no? Es matar, asesinar a un niño en el vientre, ¿no? Cosas que van contra la ley de Adonai y contra este bebé que está en el vientre, ¿no? El fruto del vientre. Ahora, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, lo que habíamos dicho, ¿no? Eh, aquel que mata a una persona tiene que morir, dice. Ahora, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora, vemos que muchas veces al leer esto, la gente dice, ah, no, ahí dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión conocida, ¿no? Y vemos, y muchas personas dicen, no, Yeshua dijo que ya no se debe hacer esto, que esta ley era injusta. Y no, si nosotros vemos el contexto, estamos viendo
las leyes de retribución. Si tú haces esto, la consecuencia va a ser esto. Y la intención de estas leyes es restaurar la amistad, que puedan llegar a un acuerdo y que podamos vivir en shalom, en paz. Ahora, cuando nosotros vamos en Mateo 5:38, vemos acá también Yeshua cita, pero él dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la capa, dice, y, ah, perdón, al que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos, y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Entonces, acá nosotros tenemos que leer bien. Dice, oíste. No dice, oíste que fue escrito, sino que dice, oíste que fue dicho. ¿Por qué? Porque los fariseos y en ese tiempo habían agarrado este texto para poder tomar venganza, pero cuando nosotros vamos en el contexto, vemos que es una ley de justa retribución. Si tú haces esto, vas a hacer esto. Si has hecho que tu vecino pierda el ojo, entonces tú vas a hacer su ojo. Si de repente por A o B lo heriste y no pudo trabajar, tú vas a pagar ese tiempo que no pudo trabajar. Vemos que la ley es justa, pero Yeshua acá está diciendo, oíste que fue dicho, no dice oíste fue escrito. Entonces, ahora, en el tiempo de Yeshua, dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjate también tu capa. En ese tiempo, cuando había pleito, muchas veces se llevaban a las manos y muchas veces había muerte. En otras palabras, si te hacen pleito, simplemente aléjate para que no pierdas la vida. Evita estar peleando, evita entrar en pleito. Dice, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Ahora, en ninguna parte de la ley dice que nosotros debemos aborrecer a nuestro enemigo. Y acá lo vemos claro. Ahora, en ninguna parte de la Torah vamos a encontrar que dice que tenemos que aborrecer a nuestro enemigo. Por eso no dice, oíste que fue escrito. Ahora, cuando nosotros vamos en Mateo 5:17, también vemos que Yeshua no vino a abrogar la ley, sino que vino a engordar, pero vino a cumplir, a llenar, a ensanchar. Amén. Y que aunque pase, dice, los cielos y la tierra, ninguna jota, ninguna tilde de la ley pasará hasta que todo eso se cumpla. Entonces, Yeshua aquí no está abrogando el mandamiento, sino que está corrigiendo la mala interpretación que le daban en ese tiempo los líderes que daban la ley. Ahora, nosotros vemos en el mandamiento que dice en Levítico 19:18, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Dice, no te vengarás, dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Vemos aquí que el Eterno nos mandó amar, amén, a no aborrecer. Y esta palabra que dice, oíste que fue dicho, no estaba escrito en la Torah, sino que eran leyes rabínicas, ¿no? Qué hermoso es tener la Torah completa y saberla y poder entender claramente lo que nuestro Yeshua estaba hablando, ¿no? Corrigiendo las malas interpretaciones de los hombres. Amén. En 1 Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Estos discípulos, conociendo la Torah, estaban rectificando también la Torah, porque el Eterno nos dice, vemos un capítulo antes, dice, no aborrecerás a tu enemigo en tu corazón. En otras palabras, perdona, ¿no? Y restituye la relación. Ahora, leyes de restitución y de justicia. Ahora, si alguno hiere el ojo de su siervo y el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si quiere saltar un diente de su siervo, un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si nosotros vemos y analizamos que este siervo entró por 6 años a trabajar con este señor, y si por ahí ve una riña y le quita el diente por un golpe, o de repente le maltrató, él inmediatamente tenía que restituir. ¿Cuál era la restitución? Tenía que salir libre, por razón de su ojo, por razón de su diente. Si un güey acorneara a hombre o mujer, a causa de ella muriera, el güey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del güey será absuelto.
Ahora, si alguien tiene un animal y no lo cuida, y por causa de ello, ese animal dice, acornear a una persona, esta persona, este güey tenía que ser apedreado. Pero si el güey fuese acorneador desde tiempo atrás y su dueño se hubiera notificado y no lo hubiera guardado y matara a hombre, o dice, el güey será apedreado y también morirá su dueño. Como dice, si alguien matara a alguien, no, tenía que morir esa persona también. ¿Por qué? Porque ya tenía notificación de que su animal era agresivo. Y si no lo cuidó, no lo guardó y mató a una persona, la sentencia era muerte. Y también el buey tenía que morir. Si le puede impuesto precio de rescate, de repente la persona no murió, dice, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Vemos aquí también que las leyes no era que los pleitos se resolvían entre ellos, sino que tenían que ir ante el juez. Los jueces que guardaban la Torá. Dice, haya corneado a hija o haya corneado a hijo, conforme a este juicio se hará con él. Vemos ahí que el Eterno está dando derecho, mujer y hombre, igual. Si el güey a cornear un siervo o una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el güey será apedreado. Si alguno abriera un pozo y cavara cisterna y no la cubriera y cayera allí güey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarcirá a su dueño, lo que fue muerto será suyo. Y si el güey de alguno oyera al güey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán al güey vivo y partirán el dinero de él. Y también partirán al güey muerto. Mas si era notorio que el güey era corneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiera guardado, pagará güey por güey y el güey muerto será suyo. Entonces vemos aquí, si de repente dice, acabaron pozo, dice, y no le puso de no sé, qué sé yo, pues a una baranda, no le puso algo para que la gente no se cayera, entonces el dueño debe pagar, ¿no? Debe restituir lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque también nos enseña a ser cuidadosos con nuestros bienes. Por ejemplo, ahí me parece que está en números o autonomias donde dice que cuando tú construyas tienes que poner pretil, tienes que poner baranda. Y esa baranda era para que justamente nadie se cayera de, del techo y muriera, ¿no? ¿Por qué? Porque si muere, pues sabemos que es vida por vida, ¿no? Leyes sobre la restitución. Cuando alguno hurtare güey o oveja y lo degollare o lo vendiere, por aquel güey pagará 5 güeyes y por aquella oveja 4 ovejas. Y si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que le hirió no será culpado de muerte. Si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Dice, el ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué será vendido por su hurto. Este está en Éxodo 22. Pero a ver. Ahora vemos aquí también que el Eterno dice, cuando alguno hurtare güey o oveja y lo degollare, dice, por el güey pagará 5 güeyes. ¿Por qué dice por el güey pagará 5 güeyes? Porque en el tiempo donde están dando estas leyes, los güeyes eran muy valiosos. Entonces, si tú le quitabas un güey a una persona, le estabas quitando prácticamente el animal con que ellos van a arar la tierra, donde ellos van a conseguir su alimento. Y entonces, como eran tan valiosos, si tú pagabas, tendrías que pagar 5 veces más. Y si la persona que robó el güey, dice, lo vendió y no lo tiene, él, si no puede pagar y se encontrara al ladrón, se volvía esclavo por 6 años. Ya vemos, ya conocemos esta ley. Y si el ladrón fuera hallado forzando la casa y fuera herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Ahora, si nos vamos al contexto en el tiempo de ahí, las personas en el día se iban a trabajar toda la mañana, lo hacen en el campo, ¿no? Las personas salen desde las 4 o 5 de la mañana y se van a trabajar y en la casa no queda nadie. Entonces, si una persona va y roba en el día, está pensando que no hay nadie en casa. Entonces, pero si va, dice, de noche, dice, si va de noche, le dice el versículo más adelante, sabe él que hay personas en la casa y va con mala intención. Entonces, si va con mala intención a una casa a robar y la persona, el dueño, lo hiere, dice la Biblia que no es culpable, dice. Amén. El ladrón hará completa restitución si tuviera con qué será vendido por el hurto. Si fuera hallado en el hurto es humano, un güey oveja pagará el doble, dice. Si alguno, vamos a seguir leyendo, si alguno
hiciere pastar en campo viña y metiere su bestia en campo otro, a lo mejor de su campo y lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere el fuego, al quemar espinos, quemare mieses amontonadas en pie, dice, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Y por A o B, un vecino nos daba a guardar alhajas y venía un ladrón y se lo robaba, y al ladrón era encontrado, entonces el ladrón tenía que pagar por lo que había robado y también aún más, ¿no? Pero si por A o B el dueño o la persona que tenía guardado las alhajas ha metido manos en las cosas de la persona que le confió, tenía que pagar también. Dice, si el ladrón fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre bueyes, sobre asnos, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, a causa de ambos, vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaran pagará, dice, el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey, oveja o cualquier otro animal a guardar, y este muriera o fuere estropeado, fuere llevado sin verlo, nadie, juramento de Adonai habrá entre ambos, de que no metió su mano los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, lo traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia a su prójimo y fuera estropeado o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarlo. Si el dueño estaba presente, no lo pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Entonces, vemos aquí también que la palabra del Eterno dice que si por A o B, dice, por aquella oveja pagará 4 ovejas. Entonces, también ahí tenemos una ley espiritual. ¿Por qué? Porque también lo podemos ver en la vida de David. Y este es un ejemplo último ya que quiero poner para terminar, porque sigue los capítulos. Dice que cuando David hizo el pecado de matar a, a, a este hombre que era un general del ejército, lo vamos a leer aquí. Dice, Adonai envió a Natán a David y viéndole le dijo, había 2 hombres, le hace una parábola. Había 2 hombres de una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, una ovejita, el que había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos justamente, y comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar a sus ovejas y a sus vacas para guisar para el caminante que había vendido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, dime a Adonai que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos. Vemos acá, y porque aquella oveja, 4 ovejas debe pagar. Dice, él debe pagar 4 tantos. David se estaba agarrando de esta ley. Dice, la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Adonai, Elohim de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Shaul, y te di la casa de tu señor y de las mujeres de tu señor en su mano, en su seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido aún más. ¿Por qué pues tuviste un poco la palabra de Adonai haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se te apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Entonces, vemos aquí que David también estaba agarrando justamente esta ley que dice, por aquella oveja pagará 4. Y él no sabía que Natán le estaba dando esta palabra justamente porque el pecado que él había hecho escondida. Y la había hecho escondidas porque no había testigos, no había un testigo que dijera que él lo había hecho. Y Adonai le da una sentencia, dice que nunca se iba a apartar, dice, de su casa la desgracia. Y vemos que él pierde 4 hijos. El hijo con Bexabé, Adonías, Absalón y, y hay uno más. Adonías, Absalón, y ahorita no se me viene la memoria, pero son 4 hijos que él pierde, ¿no?
Y vemos aquí que si Adonai no lo mató, fue porque justamente cuando él recibe esta noticia, él también pide perdón y Adonai lo restituye, porque dice, ten piedad, es el Salmo 51, de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, dice, y mi pecado no te es oculto. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Dice, esconde tu rostro en mis pecados y borra mis maldades. Dice, todas mis maldades. Vemos aquí que David se siente como un leproso, ¿no? Porque el hisopo se usaba justamente para hacer este ritual de la limpieza del leproso. Y vemos que aquí, si seguimos leyendo el libro de Salmo 51, vemos cómo David se humilla y Adonai tiene misericordia. Pero la consecuencia de su pecado le siguió. ¿Me? Dice que él perdió a Amnón, a Adonías y a Absalón y al hijo de Betsabé que tuvo con ella, ¿no? Vemos aquí que las leyes de restitución son justas, por eso esa amista decía, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Cuando lo vemos así, y cuando lo estudiamos, como dice la palabra, entonces podemos entender las maravillas que el Eterno ha guardado en su Torah. Mis hermanos, falta todavía el 23 y el 24, pero por la hora aquí lo vamos a dejar. Que el Eterno los bendiga, los guarde y que haya sido una bendición. También estudie y está de verdad muy maravilloso. Algo que puedo rescatar de esta paracha es que antes éramos siervos, el Eterno nos ha traído a casa y nos da la oportunidad de poder ser llamado novia, ¿no? En aquel día ya no me llamarás Baali, sino me llamarás Ishi, no me llamarás Señor, sino esposa. Amén. Esa es la invitación que Él nos está dando. Que el Eterno los bendiga, mis hermanos. Amén.